pues. Muy bienvenidos a Matecitos y Reflexiones, queridos amigos. Estamos hoy día en un día muy especial con nuestro amigo Marcelo, que no tiene mate, Nico, y una gran invitada, porque vamos a hablar de un tema en el que realmente no sabemos nada nosotros, pero ella sí, entonces por eso la hemos invitado. Nuestra amiga Moniré está con nosotros. No sé si, Moniré, si te querés presentar y dar tu currículum. Tu currículum. Claro. Y Nico también. Hola Nico, y después Moni presenta tu currículum. No, Nico. Ya nos conocemos. De la casa. Ya. Bueno, pues gracias por la invitación. Estoy bien contenta. Yo soy Moniré, soy de México, estudié medicina, después estudié una especialidad médica en otoneurología y después estudié una maestría en investigación. Y ese es el área en el que estoy laborando ahora. Y pues un gusto de estar aquí hablando de un tema tan profundo y tan interesante y trascendental en este momento. Y ahora, con eso en mente, vamos a hablar de qué tema vamos a hablar hoy día, que es la armonía entre la ciencia y la religión. Sí. Otro de los conceptos básicos de la fe Bahá'í, que obviamente está en conexión con lo que veníamos hablando. Hablamos de la base de todas las religiones, de la unicidad de esto, y hoy nuestro representante del Rey Cronos va a ser un poco más libre y nos va a dar un poquito más de tiempo, ya que tenemos... Gracias, Marcela. Tenemos invitadas, así que... Tenemos invitados, así que vamos a estar un poquito más de tiempo. Bien, entonces la idea, como van a ir escuchando durante el capítulo, es hablar un poco de lo poco que sabemos sobre esto, lo mucho que sabe Moniré. Gracias a Dios nos envió una persona que sabe. Exactamente. Como decíamos con el anterior, y esta frase me encanta y siempre la uso, es lo importante no es saber, sino es tener el número del que sabe. Hoy día tenemos el número de Moniré. Tener amigos. Exactamente. Así que, bueno, no sé si Moniré, por ahí querés empezar un poquito con una idea general de qué tanto te cambia en tu día a día o en tu carrera, en tu camino académico, este concepto de conectar uno con el otro y no tener dualidad en esas ideas. ¿Qué tanto te ayudó a progresar en tu carrera y qué tanto se encuentra por ahí un poco una diferencia dentro del mundo de los científicos, especialmente, de que tan pocas personas coinciden en esas ideas y que tantos están de acuerdo y comparten esa misma ideología, ¿no? Una pregunta muy sencilla. Yo sé que no es fácil. Algo resumido. Mínimo 5 líneas. 3 minutos, contando. Así de claro y sencillo. Sí, justo es un tema que particularmente en la preparatoria empecé a tener un reto con él, porque entonces un maestro me decía, es que si tú vas a estudiar cualquier ciencia, tienes que afirmar que Dios no existe. Y yo me quedé así decían, ¿en serio? Sí, muy fuerte, porque es un invento y empezó a decir todas estas cosas que todos hemos escuchado y que el mundo por mucho tiempo ha pensado que son contrarias, como negro y blanco, agua y aceite. Y que entonces no puedes pensar en ambas porque no hay cabida a eso. Y entonces, pues empecé a investigar, igual como hablaron ustedes de la libre investigación de la verdad y que es un tema que a mí me encanta. La ciencia y la religión a mí me apasionó bastante porque dije, ¿cómo es eso? Porque uno sabe que hay cosas que la ciencia no puede medir. Por ejemplo, la fe Bahá'í dice que el ser humano vive en dos realidades a la vez. Y entonces, ¿qué es eso? Entonces, yo decía, es que siento, por ejemplo, amor por mis padres. Y eso no lo veo una variable, que es toda aquella cosa que es factible a ser medida. Y entonces uno no puede saber cuánto amor tiene. Y entonces el mundo material y el mundo, podemos llamarlo del espíritu, espiritual, o el mundo que no se ve, o podemos ponerle muchos nombres. Pero entonces tiene leyes diferentes. Uno tiene leyes de gravedad, y entonces un átomo le pasa a otro átomo electrones y su carga es diferente, y este se queda sin los electrones y este los ganó. ¿Y ya? Pero en el mundo que no se ve, que no se mide, uno cuando da amor se queda con más amor, por ejemplo. Las leyes son tan diferentes y entonces la fe Bahá'í dice que son dos sistemas diferentes por los cuales el hombre puede llegar a conocer la realidad, porque es uno de sus objetivos en la vida, conocer qué hay a su alrededor y para qué está hecho y cuál es su alcance y su contribución en una civilización creciente.
Y entonces, ok, la religión es un sistema y la ciencia es otro, pero no se contraponen, sino cada quien busca a través de sus métodos, la observación, algo muy sistemático, descubrir la realidad en la que el hombre está. Entonces, eso a mí me encantó porque no me choca y no me hace tener un conflicto con una o con otra. Hasta aquí el programa, muchas gracias. Ah, mentira. Es que diste el resumen perfecto de todo lo que es el tema, básicamente. Shaim se quedó en la parte de los átomos, ahí está dando vueltas todavía. ¿Cómo? ¿Cómo que pasa? No, pero lo que estaba por decir era que lo hubiésemos dejado eso para el final y cerrábamos con eso. Era la conclusión. No, yo no sé si a ustedes les pasa, nosotros, manga de incultos en la parte de ciencias, de que, no, yo siempre he tenido ese encontronazo por ejemplo, de leer sobre personas como Einstein, que eran personas que eran muy religiosas también y que estaban dentro del mundo de la ciencia y que fueron grandes personajes y obviamente encima al tiempo en el que ellos trabajaban era como mucho más fuerte esta división porque yo creo que era quizás en el inicio de decir son dos cosas distintas y era como que los dos grupos estaban trabajando activamente en separarlos, ¿no? Diciendo, nosotros somos el grupo de los religiosos, nosotros somos el grupo de los que creemos en esto. Entonces siempre me quedó como esa duda y es más, he leído mucho sobre ese tema, pero obviamente en mi comprensión era tipo, bueno, eran como en su vida personal, quizás eran alguien religioso, pero dentro de su ámbito laboral trataban de evitar eso, de hablar de esos temas y todo, pero inclusive hay muchos textos que hablan sobre que Einstein trabajaba directamente desde un punto de vista, decir que, bueno, que porque yo creo en la existencia de un mundo espiritual, entonces creo que esta es posible y por eso lo voy a analizar y que ahí desde eso llegó a muchas conclusiones en las que hoy día se están comprobando posibles, ¿verdad? Que todavía seguimos encontrando cosas que él las habló hace años y años atrás. Entonces me pareció muy importante eso, por ahí hablar un poquito de eso. Si te sientes en algún momento que en tu vida personal o por ahí en la parte académica, ya diste un ejemplo, ¿no? Decir, de un profesor de que te decía que estaban muy separados. ¿Has encontrado otras personas por ahí, no dentro del mundo Bahá'í, que sí crean en que son combinadas, en que viven juntas, o fue siempre como muy, muy polarizada la situación? Sí, me han tocado los dos. El que marcó mi vida fue el de la prepa y me cimbró. Pero después me fui encontrando con estas personas, muchos profesores que decían, ¿cómo vas a utilizar el conocimiento que se genere de la ciencia? Porque entonces, o sea, la ciencia aplica en todo y entonces se puede generar una bomba atómica o se puede generar una cura, una vacuna, por ejemplo. Entonces, el saber hacia dónde se dirige, el pensar que lo que nos motiva a investigar es ese amor por la creación. Si uno, hay una analogía de estos ejemplos que hacen mucho en el programa de uno conoce a un artista por sus obras. Uh-huh. ¿Sí? Por ejemplo, yo quiero conocer a Shamin, veo sus fotos. Entonces, así funciona Depende de cuál es foto. Es su trabajo profesional, obvio. El trabajo, las profesionales. Sí, soy muy serio, siempre muy serio. Por favor. Y entonces uno puede conocer, por ejemplo, la creación de Dios, conoce a Dios a través de conocer su creación. Si uno se pone a pensar o ve un documental sobre cómo funciona el mar o cómo es que es la gestación de un ser humano, es la cosa más fascinante y mágica que no hay explicación de eso. Y entonces la ciencia cada vez se encarga más de comprobar que existe un orden en el mundo y que entonces el átomo y la célula y va creciendo el crío y todo esto, entonces es como, ese orden de dónde salió. Y uno no tiene que estar como rompiendo la cabeza hallando explicaciones porque entonces uno conoce al artista por su obra. Y estamos conociendo a Dios a través de la ciencia y es fascinante ser consciente de eso. Si uno solo hace ciencia por trabajo o por lo que sea,
no te llena un vacío y así, pero cuando eres consciente que estás conociendo una creación divina, y por el otro lado, a través de la revelación de todos los profetas, cuando vino Cristo, Mohammed, Bahá'u'lláh, entonces uno dice, estoy conociendo el otro lado en el que yo vivo, lo que yo siento, y eso la ciencia lo sabe, y sabe que hay un orden, y es bien bonito cuando lo dice. Interesante. A mí me gustaría justamente como complementar eso. O sea, yo recuerdo también, antes de estudiar lo que estoy estudiando ahora, que ya les conté, pueden remitirse al episodio 1. Entonces yo había entrado a estudiar, porque siempre me gustó el área de la ciencia, y había entrado a estudiar una carrera que se llamaba Ingeniería en Física. O sea, como ese era el calibre. La verdad, o sea, no me vi ahí después de un tiempo, pero sí me acuerdo que el ambiente que se vivía ahí en las clases, en los profesores, como la parte como académica era justamente eso, ¿no? O sea, siempre ha existido como esa división en la sociedad, así como o eres religioso o eres científico, ¿no? Y incluso como polarizarlo a términos que conocemos. O sea, por ejemplo, si eres como demasiado científico, es como que eres escéptico, ¿no? Ya hay ciertas cosas que tú no crees. O al otro lado, ¿no? Si eres como religioso y profesas tu religión, como que ya eres muy supersticioso. Entonces, es interesante cómo ha existido eso como de esa división. Y que nosotros veíamos en uno de los episodios pasados también el tema de la unidad en diversidad y la libre búsqueda de la verdad. O sea, uno puede convivir, como decía Moni, justamente en este mundo, teniendo y complementándose con estas dos como se llama, ambientes, ¿no? O sea, como que somos parte de uno solo, solamente que quizás mentalmente lo dividimos como cosas distintas. Pero es interesante que yo en ese mundo, como académico, como comentaba, como que te cegaban, o sea, te cerraban a pensar solamente en eso, ¿no? Como que no podías casi que ser religioso, no creías, o no podías creer, ¿no? De alguna forma. E incluso, o sea, hay áreas de la ciencia que se dedican explícitamente a tratar de ver que la religión no existe, o sea, como que ya incluso ha habido ese tipo de cosas, ¿no? O en algún momento también la religión perseguía, pero no la religión en sí, sino que eran como los líderes religiosos que perseguían a cual o cual científico. Entonces siempre se ha visto como como se han visto como enemigos de alguna forma. Y me acuerdo que cuando entonces conocí la fe, que fue posterior a esa etapa de la universidad en la que entré, era interesante ver efectivamente cómo se ponía en práctica esa armonía. O sea, por ejemplo, también comentamos anteriormente de que nosotros hacíamos actividades comunitarias, hay actividades de acción social que hace la comunidad, y ahí tú te das cuenta cuando trabajas con otras personas, con jóvenes, con niños, con padres, qué sé yo, con comunidades, se aplican ámbitos o sea, se aplican herramientas del ámbito científico, por ejemplo, el método científico, ¿no? Esto como de ir probando y tratar de hacer como una especie como de teoría o demostrar algún tipo de acción, decir, ¿sabes qué? En estas comunidades sirve que tú vayas 10 veces y no una. O sea, ese tipo de cosas responden al ámbito científico, pero aplicadas también en lo espiritual, ¿no? O sea, como ahí se van complementando, tú te das cuenta de que una no es posible sin la otra. Entonces es interesante cómo ahí en la comunidad Bahá'í, yo al menos, en mi experiencia, me he ido dando cuenta de cuán complementarias son y no cuán distintas son. Obviamente explican cosas, pero al momento de juntarlas, no de verlas como con cada ojo, sino si las vemos a los dos, realmente se complementan. Claro. Claro, pensar en esta complementariedad de la religión y de la ciencia arroja como mayor luz en el avance que ha tenido la humanidad a lo largo de la historia. Para mí el ejemplo más claro de que la ciencia y la religión van de la mano es, por ejemplo, en un periodo de la historia que fue bastante oscuro, pero en el continente europeo, que fue la Edad Media, que básicamente ese periodo se conoce como oscurantismo. Y en contrapartida, el Medio Oriente, toda la civilización árabe estaba floreciendo. Y eso es desde la perspectiva Bahá'í, eso es por la venida
de Muhammad y del Islam mismo, ¿verdad? Entonces, es muy interesante que en la Edad Media, en todo lo que es Arabia, ahora Oriente Medio, hubo toda una revolución científica, básicamente. Hubo grandes avances en todas las ramas de la ciencia, en la medicina, en astronomía, en matemática, y todo ese cúmulo de conocimiento fue lo que ayudó después para que la propia Europa saliera y resurgiera en el Renacimiento. Todo ese cúmulo de conocimiento generado por los científicos árabes ayudó a renacer a Europa, y eso es comprobado de que fue así. Pero desde la perspectiva bahá'í entendemos que fue la revelación de Muhammad el que impulsó esta revelación científica también en el mundo árabe, y es fascinante realmente explorar ese aspecto de la historia. Así que a mí me queda claro de que no soy enemigo, sino que lo que es la parte espiritual, la religión impulsa con fuerza a la ciencia. Casi que a la tecnología, a la ciencia. Yo tenía un tiempito en mi vida en el que, ¿cómo es? En el que estaba pensando en estudiar psicología, que como ya sabemos de capítulos anteriores, Marcelo es graduado de eso, y recuerdo haber leído, inclusive dentro de los textos sagrados de la fe bahá'í, que decía que la espiritualidad dentro de la psicología va a hacer que avance esa ciencia de manera increíble en relación o sea, que los psicólogos que estén con esos conceptos de espiritualidades dentro de su análisis van a ayudar a la humanidad a progresar de una manera increíble. Entonces siempre me pareció muy interesante eso, y yo pensé, bueno, sí, cuando no sabía que íbamos a tener la suerte de tener a alguien que realmente sabe, decía, gracias. Vamos, Marcelo, claro. Vámonos ya, dale. Estamos de adorno. Estaba por decir justamente que le estaba por preguntarle a Marcelo si por ahí le parece, ¿qué fue el mayor factor que le parece interesante dentro del mundo de la ciencia, de la psicología? Que sí es una ciencia, bueno, sí, estamos en eso, ¿no? No, sí, perdón. Estoy bromeando, obviamente. No, obviamente es una ciencia. Ya se enojó. No, para los que están solo escuchando, Marcelo se quitó los lentes y eso es algo muy serio. Lo que quería preguntarte, Marci, y de paso, Moniré, si podés ir preparando para que no digas que te ataque así de una, ¿en qué sentido te parecía que comparándote con por ahí, que no es muy lindo no compararse con otros, pero comparándote con otras personas que no estén ocupando la espiritualidad dentro de su mundo, ¿en qué te ayuda? ¿No? ¿En qué te parece que es más fácil la psicología, en tu caso, bueno, la medicina, o las investigaciones inclusive, tener esa espiritualidad, ¿no? Esa complementariedad que está presente en tu vida? A Moni le das tiempo para pensar, a mí no. No, Marcelo, Soy la invitada, por favor. Claro. Hay que tratarla bien. Lleva 6 episodios en el cuerpo ya, Marcelo. Sí, Marcelo, vamos. Miren, algo maravilloso realmente o sea, una visión, o sea, que me ayudó a cambiar, a tener la visión que tengo ahora es, o sea, la concepción de que realmente el ser humano tiene varias dimensiones. Primero, o sea, la más obvia, tenemos una dimensión física y una dimensión espiritual, ¿verdad? Pero que no se las puede separar de forma total. No podemos hablar solamente del cuerpo sin tocar el tema espiritual. Y viceversa, no podemos hablar solo del tema de la parte espiritual y rechazar todo lo que es el ser humano como un ente físico. Y eso es algo muy importante en la psicología. ¿Saben por qué? Porque en la psicología existe, bueno, tal vez como en otras ramas de la ciencia, en otras ciencias, existe mucha competencia entre las diferentes escuelas psicológicas, entre las diferentes corrientes de pensamiento. Por ejemplo, está el psicoanálisis, el conductismo, el cognitivo-conductual, el humanista, etc. Y el problema es que todos ellos se pelean entre sí por decir yo tengo la verdad. Pero eso es una falacia, en el sentido de que el ser humano, claro, todas esas corrientes psicológicas abordan al ser humano desde un aspecto distinto, pero a la final todo es parte del ser humano, porque el ser humano tiene múltiples capas, tiene múltiples dimensiones. Entonces, el psicoanalista no puede decir que solo el psicoanálisis es la verdad, el conductista no puede hacer lo mismo. Entonces,
como psicólogo Bahá'í, a mí me ha servido mucho para entender eso y de que es un absurdo pelear y pensar que solamente una corriente de pensamiento es la que tiene la verdad. Entonces, eso me ha ayudado mucho realmente. Entonces, en mi labor como psicólogo mismo, porque he trabajado con personas, he tenido pacientes y me ha servido herramientas de las diferentes corrientes, ¿verdad? Si una persona me viene con un problema y otro me viene con otro problema, pero que idealmente tendría que tratarse con herramientas de otra corriente, o sea, como yo he bebido de todas ellas, entonces yo no tengo ningún problema en trabajar con ellas, ¿entiendes? Porque comprendo que el ser humano tiene diferentes capas, diferentes dimensiones. Entonces, decir que solamente una es la verdadera es falso. Entonces, esa es la respuesta a tu pregunta, Xavier. De esa forma ha cambiado mi visión. O sea que hiciste trampita y la conectaste también un poquito con lo de la verdad, ¿no? De la investigación de la verdad. Está todo conectado. Esto fue todo calculado, gente. No duden que esto lo hemos calculado ya. O sea, como ustedes saben, nosotros somos un grupo muy organizado en este tipo. Mentira, esto no tiene guión. Sí va muy relacionado, porque estaba leyendo que entonces los escritos bahá'ís dicen que no estimula a que sean unas áreas amigas, sino que van relacionadas e impulsa a los creyentes a que vayan hacia la ciencia. Pero dice que entonces estos dos sistemas tienen que tener ciertos requisitos. Y ahí es donde todo cobra sentido, porque dice, la religión no tiene que estar basada en la superstición, no tiene que estar basada en seguir ciegamente las cosas, tiene que estar basada en la libre investigación de la verdad y en el método igualmente sistematizado que la ciencia, porque los dos tienen, para que sea un método, tiene que tener sistemas. Entonces, si es un método para conocer algo, tiene observación, tiene descripción, tiene análisis, tiene experimentación, como lo que decía Nico. Y entonces a todo esto, dicen los escritos que la ciencia es la cualidad más noble del ser humano. Y uno dice, ¿cuáles son las cualidades del ser humano? Como ser veraz, ser bondadoso, honesto, y tenemos una lista. Pero entonces, la más noble de todas es la ciencia. Y entonces, justo en esto vemos cómo cuando hay un florecimiento de la religión, la civilización entera, incluyendo la economía, la ciencia, todas estas áreas se ven impulsadas porque entonces hay un motor y se unen, se enlazan. Si uno ve todos esos científicos que se mencionaban, los movía su deseo de alabar al profeta, por ejemplo, a Mohammed. Y entonces, por ejemplo, Gutenberg, el que hizo la imprenta, él la descubrió para poder replicar la Biblia y compartirla con otros. Entonces eso es como siempre, el motor de cualquier gran alcance científico es un deseo puro de ayudar a la humanidad, a la civilización, al colectivo. Eso me parece bien interesante. Está conectado con el servicio, que era lo que hablaba en otro capítulo. Le digo, gente, está todo fríamente calculado. ¡Todo está conectado! Es todo parte de un todo. Hay una cita que me gusta mucho y que me hace mucho sentido con esto que hablamos de la ciencia y la religión, que habla acerca del mejoramiento del mundo. Y si no me acuerdo bien, me ayuda, pero dice algo así como, el mejoramiento del mundo puede ser logrado por medio de hechos puros y hermosos, por medio de una conducta loable y correcta. ¿Y sí? Perfecto, gracias. Sí, creo que sí. ya me hiciste dudar. No. Entonces, es interesante porque hay momentos, nosotros hablamos que algunas de las actividades comunitarias que tiene la comunidad Bahá'í, que proporciona a la humanidad, ¿no? No solamente para nosotros, hay una secuencia de libros y uno de ellos justamente trae esa cita y es un momento de reflexión entre los que participan en ese espacio. Entonces le dice, bueno, ¿cómo puede ser lograr el mejoramiento del mundo? Entonces alguien dice, bueno, si la paz o si somos hermanos, si la unidad, o sea, como que surgen distintas opciones. Y esta es interesante porque tú dices, bueno, el mejoramiento del mundo puede ser logrado por medio de hechos puros y hermosos. Entonces, bueno, ¿qué es un hecho puro? ¿Y qué es un hecho hermoso? Entonces, bueno, o sea, si yo quiero ayudar a otra persona, bueno, es algo hermoso. Pero si yo la quiero ayudar porque quiero, no sé, conseguir su voto para una elección, o si quiero ayudarla con una otra intención, entonces no es puro,
¿no? Entonces, es interesante cómo se conectan esas dos partes. Y después dice, por medio de una conducta loable y correcta, entonces loable, también ese mismo ejemplo de querer ayudar a los demás, quizás es loable el poder, pero quizás para poder entregar esa ayuda a otras personas, por ejemplo, él robó, o él hizo algo para que eventualmente no fuera como lo más transparente quizás esa ayuda, entonces ya no es correcto. O sea, es loable y la gente dice, hoy nos está ayudando, qué sé yo, pero no es correcto, ¿no? La forma en que lo hace. ¿Cuáles son los medios? Claro. Exactamente. Entonces, es interesante como estas como 4 palabras, ¿no? Un hecho puro, hermoso, loable y correcto, de alguna forma apuntan a esa conexión que existe entre la ciencia y la religión, ¿no? Porque entonces, como yo consigo algo, pero también esa visión, como decían hace rato, uno puede hacer grandes cosas a través de la ciencia, como lo hemos visto a lo largo de la humanidad, de la historia de la humanidad, pero quizás ese desenlace quizás cae en una bomba atómica o cae en algún otro tipo de inventos, ¿no? Que no venía, no era, quizás era algo puro, ¿no? O sea, como que el científico dijo, wow, mira lo que conseguí, ¿no? Pero no es algo hermoso, o sea, nos damos cuenta de las consecuencias que eso trae. Entonces es interesante cómo compenetrar estas dos justamente nos ayudan con esta cita que les comenté, que gracias a Dios me acordé cómo era. Entonces... No, es que la estabas mirando en la computadora, no. La tiene pegada en el monitor. Te vimos mirando hacia el costadito. No, tengo mi ayuda de memoria, pero no era la cita. Entonces, justamente a través de esa cita uno se puede dar cuenta en la práctica cómo se combinan, ¿no? La ciencia y la religión. A mí lo que me gusta, bueno, con eso, perdón. No solamente desde el punto de vista de la cita, hay otra cita que me gusta y que habla directamente de la ciencia, y yo sí tengo mi ayuda de memoria acá, y voy a leer la cita. No es tan larga, dice textualmente, la ciencia es la primera emanación de Dios hacia el hombre. Todas las cosas creadas encarnan la potencialidad de la perfección material, pero el poder de la investigación intelectual y la adquisición científica es una virtud superior privativa del hombre. Entonces, está claro en los escritos Hayes de que la ciencia viene de Dios. Entonces, para nosotros es bien claro, la ciencia viene de Dios y el ser humano es el único que puede ejercer la ciencia, porque es el único que tiene esa capacidad intelectual. Esa capacidad, dice, es una virtud superior privativa del hombre. Solamente el hombre puede acceder a la ciencia, solamente el hombre puede hacer ciencia. Y eso es maravilloso realmente. Y la religión en este caso, como que te da el norte hacia dónde tenés que dirigir esos esfuerzos tuyos. Porque ahí va una pregunta muy, muy complicada realmente. Teniendo en cuenta de que nuestra sociedad, el mundo, está tan avanzado científicamente, ¿por qué está como está? Esa es la pregunta. Yo tengo la respuesta, pero no se lo voy a decir para que piensen. Marcelo, por favor. No, porque está escrito, porque está en los escritos también, claro, que el tema está en la espiritualidad, en falta de la espiritualidad. Claro, porque nadamos en abundancia material, hay mucha riqueza en el mundo, pero está un poco flaqueando la parte espiritual. Necesitamos como el timón que nos dirija, que nos muestre el norte hacia donde dirigir nuestros esfuerzos. Porque si hay tanta riqueza, ¿por qué hay tanta gente sufriendo? Si hay tantos avances científicos, ¿por qué sigue habiendo tanto sufrimiento, tanto dolor? Tal vez porque necesitamos esa brújula de la religión, del aspecto moral de la religión. Tal vez. No, bueno, justamente ahora combina mucho mejor con lo que estaba diciendo, que era lo que yo quería hablar, era un poco de lo de la conexión, esto de la parte de lo loable y de lo correcto y de todo esto, que por ahí en el mundo de la ciencia muchas veces se intenta seguir ese camino, ¿no? Pero se habla de la moralidad o de la ética, ¿verdad? Y es como que esa es la palabra que más se ocupa para no decir
la espiritualidad y el concepto este de decir, estoy haciendo para una cosa más elevada, ¿verdad? Porque no se quiere hablar de espiritualidad por estos tabúes que estábamos diciendo, ¿no? De decir, yo no quiero decir que creo en un ser superior espiritual que me guía a mí, entonces voy a decir, no, esto lo estoy haciendo así porque esta es la manera ética de hacerlo, ¿verdad? Pero ahí hay veces en lo que por ahí yo teniendo como creador de esta ciencia o como investigador de esta ciencia, yo tengo un compás, pero la gente que me rodea no está guiada por el mismo compás, y ahí es donde pasa que de pasar a ser una de las fuentes de energías con más potenciales de la historia, la energía nuclear, pasó a convertirse en un posible arma de guerra, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí está donde está el temita este de no confundir, ¿no? De que no todo lo que es ético o sea, va a llegar a ser correcto, o que todos lo van a tener de la misma manera, y por eso es difícil, si no, por ahí un poquito conectando con lo que decía Moniré, decir, bueno, que las personas, que los individuos espirituales se involucren en la ciencia, va a hacer que la cantidad de personas, los recursos que tenemos dentro de la ciencia, que tienen esa base moral, estén en abundancia, ¿no? Yo puedo tener un grupo entero de trabajo que todos crean que yo lo que tengo que hacer tiene que ser usado, y que obviamente se tienen que proteger de los externos, de los agentes externos de la destrucción, a decir, oye, lo que yo creo, poner las limitaciones y decir que esto va a ser usado para tal o cual cosa, y obviamente dentro de las legalidades y todo, poner esos límites, ¿no? Decir, no, mi investigación quiero que sea usada únicamente para cosas correctas, y establecerlo a las cosas correctas en base a mis creencias y a mi grupo de trabajo. Eh, Moniré, en ese tema, en el área de trabajo donde está, ¿te sientes como que hay más del lado de la gente que sí cree en esta moralidad ética de una cosa más elevada, o cómo es el ambiente dentro de tu ámbito específico de la ciencia, ¿no? Me interesaría eso por ahí un poco. Sí, yo he sido muy afortunada en el ámbito científico. He estudiado bastante, estudié 2 años una maestría donde los 2 años estudié ética. O sea, entre las materias, ética era un continuo y evolucionaba. Y entonces veíamos cómo las cosas que no han sido éticas nos llevan a generar organismos que controlen o legislen este aspecto. Por ejemplo, había una vez, en algún lugar, sabían que existía la sífilis. Y entonces dijeron, pues vamos a ver, los científicos dijeron, vamos a ver a un grupo de personas que tienen sífilis, y entonces vamos a seguirlos. Y eso es una corte por el tiempo, y vamos a ver qué pasa, la historia natural de la enfermedad. Pero entonces ahí el señor Fleming descubrió la penicilina, que es la solución y la cura de la sífilis. Pero entonces, un hecho puro pues vamos a descubrir y vamos a estudiar esa enfermedad que no sabemos qué es, siguió y siguió y siguió, y no les dieron el medicamento. Y entonces, ¿qué pasó allá? Hubo intereses como de hacerme famoso por descubrir cómo muere la persona por sífilis. Y entonces los dejaron morir. Y genera fama. Y hubo muchísimos artículos que salieron a raíz de esa investigación. Pues después fue todo un dilema ético internacional, y de ahí surgió el informe de Belmont, salió todas estas organizaciones históricas. A la fecha están las pautas IOMS, que son organismos internacionales de ética. Y si bien la ética y las leyes que gobiernan al mundo surgen de una base espiritual. O sea, ¿quién le dijo al mundo que matar era malo? Pues todos los profetas les han dicho al mundo que matar es malo, y que entonces, o sea, no hay que mentir, y todo eso que decimos que es ético, sí lo es, pero tiene un fundamento mucho más atrás, histórico y espiritual, y por eso le hace sentido al ser humano. No me ha tocado que haya personas así, por el contrario, he estado con personas que están muy, muy concentradas en que su entorno aprenda a ser ético. Y ustedes tienen que asegurarse de que las investigaciones donde ustedes estén sean 100% éticas. Y si no lo son, ustedes no van a estar ahí y van a tratar de ayudar. Y eso es bien interesante, porque el hombre no es un chango, es privativo del hombre la ciencia. Y entonces
los monos no hacen aviones. ¿Y qué es eso que nos impulsa a hacer aviones y nos impulsa a hacer la diferencia? Es esa parte espiritual, esa concepción de que existe algo más allá, superior a mí mismo y que yo a través de un sistema puedo conocerlo. Eso me ha pasado. Yo quiero decir únicamente para aclarar, en la película Madagascar los monos sí hacen un avión, pero eso es disculpen, no tenía que decir. Unos pingüinos también eran bien ahí No, sí, rosados bueno, también. pero ellos necesitaban específicamente de los monos. Bueno, ahora hablando en serio. Yo quería comentar algo, no sé si ibas a decir algo tú antes, Shamim. No, era eso. Antes de comentar cualquiera, ya. 35 minutos, pensemos ya para ir cerrando. Entonces, último comentario, Nico o Shamim. Ustedes. No, Nico, por favor. Mira, yo quería juntar varios episodios, así aprovechamos de que vean varios anteriores. Hay algo interesante que yo personalmente he hecho, es justamente, bueno, este principio que comentamos anteriormente, la libre investigación de la verdad. Y esto también que yo al principio, cuando conocí la Fe Bahá'í, todavía tenía como ese pensamiento un poco más como diferenciador, ¿no? O sea, como que son cosas distintas Y entonces era como, bueno, o sea, porque una de las cosas que me dijeron al principio era que tenía que orar y uno debería orar todos los días porque era un alimento, así como uno come todos los días, ¿no? 3 veces al día, bueno, algunos más, como yo. Pero de alguna forma uno tenía que hacerlo y ese alimento para el cuerpo, lo físico, era lo que nosotros comemos todos los días y había un alimento para el alma, que era entonces la oración. Entonces, era interesante que yo al principio no tenía ese hábito de orar todos los días. Porque para mí, no solamente, bueno, el hecho de hacer un hábito, sino también era el hecho de creer realmente en lo que estoy haciendo, ¿no? No esta mera, como decíamos, como seguimiento o replicar cosas que efectivamente yo no sé para qué sirven o qué efecto tienen en mí. Me acuerdo que al principio entonces cuando me dijeron eso de que tenían que orar cada día, yo lo que hice fue que lo empecé a hacer y empecé como a sentir como esa energía especial. Y dije, bueno, o sea, ¿qué pasa? Aquí la parte científica, ¿qué pasa si no oro, no? O sea, ¿por qué tengo que orar solamente porque lo dice ahí un libro o qué sé yo? Entonces, bueno, dejé de orar como cerca de 2, 3 semanas, no me acuerdo. Pero como que ya, así como concienzudamente ya no lo hice, ¿no? Hiciste un experimento, sí. Exactamente. Ensayo y error. Claro, hay método científico absolutamente. Y me di cuenta efectivamente de que se sentía algo distinto. O sea, obviamente hablamos, lo dijo Moni al principio, de que uno quizás no puede materializar eso, no puede decir así como, oye, aquí tengo mi energía, ¿no? Que viene de orar. O sea, como que no lo puede ver. Pero si uno siente de alguna forma esa energía o ese impulso o cómo se puede de alguna forma expresar, siente algo distinto. Entonces es interesante como de que efectivamente, claro, nosotros podemos comentar muchas cosas acá, y ahí para ir cerrando, porque ya Marcela me está mirando. Todos te estábamos mirando, no solo yo. Entonces, como para ir conectando con las ideas principales que para cerrar el episodio, yo creo que uno tiene que hacer esto, tiene que combinar estos principios que ya hemos visto y poder entender entonces de que si hay algo en lo que uno no cree, y vimos que fe era conocimiento consciente puesto en acción, uno tiene que tratar de hacerlo, ¿no? O sea, no al punto de que no creo en la ley de gravedad y me tiro por mi departamento, ¿no? Pero, sí, nomás. Claro, pero sí hay límites. Claro, hay cosas en las que uno sí puede experimentar efectivamente y ver por uno mismo, ¿no? Esa libre investigación, de poder efectivamente ver cuál es el efecto de no hacerlo. No llegar a extremos, por favor. Pero sí... Entonces... perdón. Yo simplemente quería decir, muchas gracias a Moniré por perder tu tiempo con nosotros. Y perdón por hacerte pasar mal, viste que este grupo está muy bien organizado, así como lo ves. No, en serio, muchísimas gracias, Moniré, por tu tiempo. Y creo que este va a ser uno de los episodios más escuchados porque realmente hay alguien que sabe que está acá. Sí, bueno, y que en serio, muchas gracias por participar y no sé, bueno, Marcelitos, ¿tenés algo para cerrar? No, cerrar vos, y obviamente cierra ella realmente. Yo digo entre nosotros el maestro tres. Marcelo, por favor, siempre es el broche de oro, Marcelo. Claro, sí, pues, ya.
No, te escucho, Moni. Ok, yo mira. Sí, pues me queda de esta conversación que el mundo necesita saber que si quiere avanzar como civilización, necesita avanzar en estas dos áreas a la par y necesita ser consciente de que no se pelean y que una depende de la otra, ninguna es subordinada a una de la otra, sino deben de avanzar juntos como este esquema de Bell, donde son dos círculos que están entrelazados y entonces, de verdad, cuando la humanidad comprenda esto, el avance que va a haber, y más en estos tiempos de que estamos en una pandemia, nos lleva a pensar en esto, en que queremos, de verdad necesitamos encontrar esa armonía y todos ser muy diestros o muy experimentados tanto en la ciencia y muy conscientes en nuestra labor espiritual como individuos y cómo eso se refleja en la colectividad. Sabias palabras, Monira, muchas gracias. Marcelo, déjalo ahí, por favor. Por eso tenía que ser algo, ¿viste? No hay nada más que agregar, agrega algo y se descompone la cosa. Por favor, Muchas no aclares que oscurece. Exactamente. Moni, muchas gracias por compartir con nosotros este programa. Y con vos inauguramos como una nueva serie en la que vamos a tener invitados para hablar que nos ayuden en esto a nosotros, pobres. En cosas que no sabemos, en cosas que no sabemos. Así que muchísimas gracias, Moni, por tu tiempo. Nico, Shamim, un gusto siempre y nos vemos en el siguiente episodio. Quizás podríamos hacer un spoiler del siguiente episodio, ¿no? Eso, bueno, estaba por decir una cosita justamente de eso. Una cosita rapidita. Primero que todo, a los que solo escuchan esto, en el siguiente episodio les conviene mirarlo porque vamos a hacer muchos. Entonces, y otra es que lo que justamente está diciendo Moniré es como un piecito hermoso para lo que es el siguiente tema, que es esto de avanzar a la par y de que ninguno de los dos es subordinado del otro, porque vamos a estar hablando de un tema que está relacionado con la igualdad de género. ¿No? Interesante. Entonces, estaría bueno por ahí que en el siguiente capítulo, en el siguiente episodio, perdón, el que tienen tiempito para verlo, aunque sé que por ahí no les gustan mucho nuestras caras, pero mírenlo, va a ser más fácil. Pero van a ver caras más lindas la próxima. Eso. Por lo menos hagan por los otros tres que vienen. Un placer estar por acá. Muchas gracias. Gracias, Nico. Bueno, gracias, gente. Shamim. Y nos vemos en el siguiente episodio. Perfecto. Que estén bien. Chao, chao. Chao.